Todos la vieron gritar cuando cayó el látigo, un sonido ahogado por el nudo en sus propias gargantas, pero nadie se movió. Nadie excepto el vaquero silencioso al que nadie había oído hablar en 5 años. No dijo ni una palabra, pero cuando dio un paso adelante. El pueblo de Nueva Esperanza nunca olvidaría lo que sucedió a continuación. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El sol del mediodía caía implacable sobre la plaza central de Nueva Esperanza, convirtiendo la tierra seca en polvo que se levantaba con cada paso de los lugareños que se congregaban en silencio. El aire espeso del territorio de Arizona parecía suspendido, como si incluso el viento hubiera decidido detenerse para presenciar lo que estaba a punto de suceder. El Ara Vance caminaba con la cabeza erguida entre 2 diáconos de la iglesia, sus muñecas atadas con una cuerda áspera que ya había dejado marcas rojas en su piel pálida. A pesar de las semanas de encierro en el sótano de la casa parroquial, sus ojos verdes mantenían un fuego que ninguna cantidad de ayuno o oración forzada había logrado extinguir. Su vestido de algodón gris, simple y remendado, se adhería a su figura delgada, pero no podía ocultar la dignidad que irradiaba incluso en su momento más vulnerable. Los murmullos de la multitud se desvanecieron cuando el reverendo Josiah Vance emergió de la iglesia de madera blanca que dominaba la plaza. Su figura imponente, vestida de negro riguroso, se alzaba como una sombra contra el fondo de madera clara del edificio. Sus ojos grises, del mismo color que los de su hija pero sin rastro de calidez, recorrieron la multitud antes de posarse en el Ara con una mezcla de dolor y determinación férrea. Hermanos y hermanas de Nueva Esperanza, comenzó su voz, resonando con la autoridad de quien había construido esta comunidad desde sus cimientos, nos reunimos hoy no para celebrar, sino para purificar. Para demostrar que en esta tierra santa no toleraremos la corrupción de la carne ni la rebelión del espíritu. Hannah Miller se encontraba entre la multitud, sus manos entrelazadas tan fuertemente que los nudillos se habían puesto blancos. Como partera del pueblo, había sido testigo del embarazo perdido de el Ara. Había sostenido su mano durante las noches de dolor, había guardado sus secretos. Ahora, el peso de su silencio la aplastaba como una piedra en el pecho. Sus ojos buscaron los de el Ara. Pero la joven mantuvo la mirada fija en su padre, negándose a mostrar debilidad incluso aquí. Mi propia hija, continuó el reverendo, y por un momento, una fisura casi imperceptible atravesó su voz. Ha elegido el camino de Jezabel. Ha conocido la lujuria sin el sacramento del matrimonio, ha llevado el fruto del pecado en su vientre, y cuando el Señor en su misericordia se llevó esa abominación, ella se negó a arrepentirse. El Ara levantó la barbilla. La referencia a su bebé perdido como una abominación encendió algo feroz en su mirada, pero sus labios permanecieron sellados. Había aprendido que las palabras podían ser usadas como armas en su contra, pero su silencio era suyo y solo suyo. Jasper Thorne se removió incómodo entre los ancianos de la iglesia. Su rostro sudoroso a pesar de la sombra del porche, sus dedos tamborileaban nerviosamente contra su pierna mientras observaba a la mujer que había conocido íntimamente, que había llevado su hijo, que había protegido su reputación con su silencio. La culpa se revolvía en su estómago como ácido, pero el miedo era más fuerte, si el Ara hablaba, si revelaba la verdad. Arrodíllate ante tu Dios y pide perdón, ordenó el reverendo a su hija. Una palabra tuya, una muestra de humildad verdadera, y esta disciplina puede evitarse. Los ojos de el Ara se encontraron con los de su padre por primera vez desde que había salido de la iglesia. En ellos, él vio no sumisión, sino una determinación que le recordó dolorosamente a su difunta esposa, la única mujer que había desafiado su autoridad y vivido para contarlo. Al menos hasta que la fiebre se la llevó cuando el Ara tenía 12 años. No, dijo el Ara, su voz clara y firme resonando en el silencio. No me arrodillaré ante un Dios que usa el dolor para demostrar amor, ni ante un padre que confunde poder con rectitud. Un murmullo colectivo se alzó de la multitud, algunos expresaron shock, otros indignación, pero en los ojos de unas pocas mujeres, Hannah notó algo diferente, admiración. El tipo de admiración nacida del reconocimiento de un coraje que ellas mismas habían perdido hace mucho tiempo. El rostro del reverendo Vance se endureció como granito. Con un gesto de su mano, los diáconos llevaron a el Ara hacia el poste de madera que habían erigido esa mañana en el centro de la plaza.
Sus movimientos eran mecánicos, practicados, como si hubieran hecho esto antes. Aunque la memoria colectiva del pueblo no recordaba un castigo público tan severo. 20 azotes, declaró el reverendo. Que el dolor purifique lo que las palabras no han podido tocar. Ataron las muñecas de Elara al poste y uno de los diáconos, un hombre de mediana edad llamado Deacon Tobias, tomó el látigo de cuero. Sus manos temblaron ligeramente mientras desdoblaba las tiras. Pero la mirada del reverendo no permitía vacilación. Fue entonces cuando Caleb Stone levantó la vista. Había estado apoyado contra el poste de amarre de los caballos. Medio oculto en la sombra de un edificio, observando el desarrollo de los eventos con la quietud de alguien acostumbrado a ser invisible. Su rostro curtido por el sol y marcado por cicatricas contaba la historia de una vida vivida en los márgenes, donde las palabras eran lujo y la supervivencia era todo. Sus ojos oscuros, herencia de su madre Cheyenne, habían presenciado suficiente sufrimiento como para reconocerlo en todas sus formas. El primer latigazo cortó el aire con un silbido siniestro antes de encontrar la espalda de Elara. Ella se tensó pero no gritó, mordiendo su labio hasta que el sabor de la sangre llenó su boca. La mayoría de los espectadores apartaron la mirada, pero Caleb no. Sus ojos permanecieron fijos en ella, leyendo el lenguaje de su sufrimiento. Reconociendo en su negativa a quebrantarse algo que él mismo había cultivado durante años de silencio autoimpuesto. El segundo azote. El tercero. Hannah se tapó la boca con las manos. Lágrimas corriendo por sus mejillas. El sheriff Ethan Cole se quitó su sombrero y estudió el suelo con intensidad fingida. Su mano instintivamente acercándose a la pistola en su cadera antes de detenerse. No era su lugar interferir con la disciplina de la iglesia, se dijo a sí mismo. Aunque cada golpe resonaba en su conciencia como un disparo. Para el quinto azote, la espalda del vestido de Elara estaba manchada de rojo. Para el 10º, sus piernas habían comenzado a ceder. Sostenidas solo por las cuerdas que la ataban al poste. Pero aún no había gritado. Su silencio se había vuelto en sí mismo una forma de rebelión más poderosa que cualquier palabra de protesta. Caleb se apartó del poste de amarre, su movimiento tan fluido y silencioso como el de un depredador. Nadie notó su acercamiento al principio. Se movía con la gracia aprendida de años explorando territorio hostil, donde un paso en falso podía significar la muerte. Pero a medida que se acercaba al centro de la plaza, su presencia comenzó a registrarse en la conciencia colectiva de la multitud. Era un hombre imponente, aunque no particularmente alto. Su fuerza era evidente en la forma en que se movía. En la anchura de sus hombros bajo la camisa de algodón desteñida, en las manos encallecidas que colgaban relajadas a sus costados. Sus botas gastadas no hacían ruido contra la tierra compactada. Y su rostro permanecía tan impasible como siempre. Pero algo en sus ojos había cambiado. El 15º azote cayó y Elara finalmente emitió un sonido, no un grito, sino un gemido bajo que parecía venir de algún lugar profundo dentro de ella. Fue entonces cuando Caleb se detuvo directamente detrás de Deacon Tobias. La sombra que se proyectó sobre el diácono hizo que éste se diera la vuelta, el látigo aún en su mano alzada. Caleb no dijo nada, porque no podía. Su voto de silencio, tomado en el momento más oscuro de su vida, permanecía intacto. Pero su presencia hablaba un idioma que todos entendían, la amenaza contenida de un hombre que había decidido que algo debía terminar. «Apártate», ordenó el reverendo Vance, su voz cortando el aire como una hoja. «Esto no te concierne, forastero». Caleb giró la cabeza lentamente hacia el predicador. Y por un momento todo en la plaza se detuvo. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y el reverendo vio algo allí que lo hizo dar un paso atrás involuntariamente. No era ira exactamente, sino algo más profundo y más peligroso, juicio. Sin apartar la mirada del reverendo, Caleb extendió su mano hacia Deacon Tobias. El gesto era simple pero inequívoco: «Dame el látigo». El diácono miró nerviosamente entre Caleb y su líder espiritual, el cuero resbaladizo en sus palmas sudorosas. «Deacon Tobias», dijo el reverendo, su voz ahora tensa, «continúa». Pero cuando Deacon Tobias levantó el brazo para el 16º azote, la mano de Caleb se cerró alrededor de su muñeca no con violencia,
sino con la firmeza inquebrantable de una prensa de herrero. Los ojos del diácono se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de que no podía mover su brazo ni un centímetro. Caleb le quitó el látigo de la mano y lo dejó caer al suelo. Luego se dirigió al poste donde el ara colgaba, sus fuerzas finalmente agotadas. Con la misma delicadeza con la que podría manejar a un potro herido, desató las cuerdas que la sostenían. El ara se desplomó hacia adelante, pero Caleb la atrapó, una mano sosteniéndola por la cintura, la otra apoyándose contra el poste para equilibrarlos a ambos. Por un momento. Ella levantó la vista hacia él, sus ojos encontrándose a escasos centímetros de distancia. En los de él, vio algo que no había visto en semanas: compasión sin juicio, fuerza sin crueldad. «Suéltala». La voz del reverendo Vance cortó entre ellos como un latigazo. «Suéltala ahora o enfrentarás las consecuencias de interferir con la justicia divina». Caleb se enderezó lentamente, levantando a Elara en sus brazos como si no pesara nada. Ella se acurrucó contra su pecho, no por debilidad sino por instinto, reconociendo seguridad cuando la encontraba. Sus brazos se cerraron alrededor de su cuello, y por primera vez en semanas se permitió cerrar los ojos sin miedo a lo que podría suceder mientras dormía. La multitud se abrió ante ellos como el mar ante Moisés. Nadie se atrevió a bloquear su camino, aunque algunos murmuraron oraciones o maldiciones, dependiendo de su perspectiva. Hannah Miller lo siguió con la mirada, una mezcla de esperanza y terror luchando en su corazón. El sheriff Ethan Cole no se movió de su posición, pero su mano ya no descansaba cerca de su arma. Cuando llegaron al borde de la plaza, Caleb se detuvo y miró hacia atrás una vez. El reverendo Vance permanecía en los escalones de la iglesia, su rostro una máscara de furia impotente. Sus puños estaban cerrados a sus costados, y en sus ojos ardía la promesa de venganza, pero por ahora, en este momento, se quedó donde estaba. Caleb continuó caminando, llevando a Elara hacia donde su caballo esperaba, atado en la sombra. Con movimientos practicados, nacidos de años en territorio abierto, la montó en la silla antes de subirse detrás de ella. Sus brazos la rodearon para tomar las riendas, creando un capullo de protección alrededor de su forma quebrantada. El caballo se alejó al trote de Nueva Esperanza, llevándolos hacia las colinas rocosas que se alzaban al este del pueblo. El polvo se alzó detrás de ellos como una cortina, oscureciendo gradualmente las figuras hasta que desaparecieron por completo de la vista. En la plaza, el reverendo Vance finalmente se movió. Bajó lentamente los escalones de la iglesia, sus botas resonando contra la madera. Cuando llegó al centro de la plaza, donde el látigo aún yacía en el polvo, se agachó y lo recogió. Sus dedos se cerraron alrededor del cuero. Y cuando se enderezó, su rostro había adoptado la expresión de un hombre que había tomado una decisión terrible. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Pero en Nueva Esperanza, la luz parecía haberse vuelto más fría, como si las sombras hubieran crecido más profundas desde que dos figuras solitarias habían cabalgado hacia las colinas. Y en los ojos del reverendo Josiah Evans ardía una ira que prometía que esto no había terminado. La justicia divina, decidió, encontraría su camino, aunque tuviera que forjarla con sus propias manos. El polvo aún se asentaba en el aire cuando Caleb guió su caballo por el sendero serpenteante que se alzaba hacia las colinas rocosas. El ara permanecía inmóvil contra su pecho, su respiración irregular, el único sonido que rompía el silencio del atardecer. Sus brazos la sostenían con firmeza pero sin apretar. Consciente de las heridas frescas que marcaban su espalda como un mapa de crueldad. El sendero se estrechaba a medida que se alejaban de Nueva Esperanza, transformándose en poco más que una huella entre las rocas rojas y los cactus que se alzaban como centinelas silenciosos. Caleb conocía este camino como conocía las líneas de sus propias manos. Lo había recorrido durante 3 años, desde que había encontrado el pequeño cañón oculto que ahora llamaba hogar. Cuando las últimas luces del pueblo desaparecieron detrás de un afloramiento rocoso. El ara finalmente habló, su voz apenas un susurro contra el viento. ¿Por qué? Caleb no respondió, porque no podía. Pero su abrazo se tensó ligeramente alrededor de ella. Un gesto que hablaba de protección y comprensión. El ara cerró los ojos nuevamente.
permitiendo que el ritmo constante del caballo la meciera hacia una semiconsciencia dolorosa. El cañón se abría ante ellos como una herida en la tierra, sus paredes de arenisca roja elevándose hacia el cielo que se oscurecía. Al fondo, protegida por las rocas y alimentada por un pequeño manantial, se alzaba la cabaña de Caleb. Era una estructura simple pero sólida, construida con troncos y piedra. Diseñada para soportar tanto las tormentas del desierto como los vientos helados del invierno. Caleb desmontó primero, luego levantó a Elara con cuidado extremo. Sus piernas flaquearon cuando sus pies tocaron el suelo, pero él la sostuvo hasta que encontró su equilibrio. Sin una palabra, la guió hacia la cabaña, empujando la puerta de madera que nunca cerraba con llave. ¿Quién vendría hasta aquí? El interior era espartano pero limpio, una cama simple contra la pared, una mesa de madera áspera. Un fogón de hierro y estanterías llenas de herramientas y algunos libros gastados. Lo que más sorprendió a Elara fue la cantidad de pequeñas figuras talladas que decoraban cada superficie disponible. Caballos, águilas, coyotes y formas humanas, todas creadas con una precisión que hablaba de años de práctica paciente. Caleb la ayudó a sentarse en el borde de la cama. Luego se movió por la cabaña con eficiencia silenciosa. Encendió una lámpara de aceite, avivó el fuego en el fogón y comenzó a calentar agua en una olla de hierro. Cada movimiento era deliberado. Nacido de la rutina de un hombre que había aprendido a cuidar de sí mismo en soledad. Elara observó cada gesto, estudiando a este extraño que había alterado su destino con una sola acción. Su rostro era difícil de leer bajo la luz parpadeante, marcado por cicatrices que contaban historias que ella no conocía, pero había gentileza en la forma en que preparaba las cosas. Una ternura que contrastaba sorprendentemente con la fuerza que había demostrado al detener el látigo. Cuando el agua estuvo tibia, Caleb se acercó con un cuenco y varios trapos limpios. Se detuvo frente a ella, sus ojos preguntando lo que no podía verbalizar. Elara comprendió y asintió lentamente. Con manos temblorosas, comenzó a desabrocharse el vestido destrozado. Caleb se apartó, dándole privacidad, pero se quedó lo suficientemente cerca para ayudar si era necesario. Cuando ella murmuró, «Listo», él se volvió y vio las heridas que marcaban su espalda. Su rostro se endureció. Pero no con ira hacia ella, sino hacia los hombres que habían hecho esto en nombre de la justicia divina. Limpió cada herida con cuidado meticuloso, sus manos firmes pero infinitamente gentiles. Elara se tensaba ocasionalmente cuando el agua tocaba los cortes más profundos, pero nunca se quejó. Había aprendido a guardar silencio sobre su dolor mucho antes de este día. «Tu silencio», susurró ella mientras él trabajaba, «es por elección». Caleb se detuvo por un momento, luego continuó limpiando. Cuando terminó, se apartó y llevó una mano a su garganta, luego la dejó caer. El gesto era simple pero elocuente, había algo que no podía o no quería decir. Esa primera noche, Elara durmió en la cama mientras él se acomodaba en una manta junto al fuego. Pero el sueño la eludió, interrumpido por oleadas de dolor y memorias del látigo cortando el aire. Cuando finalmente gritó en sueños. Se despertó para encontrar a Caleb sentado en una silla junto a la cama, tallando una pequeña figura en la luz tenue del fuego moribundo. El pequeño cañón se convirtió en un santuario para Elara. Un refugio silencioso donde el único sonido era el viento susurrando a través de las rocas y el crepitar suave del fuego de la cabaña. Las primeras semanas fueron un torbellino de dolor físico y agotamiento emocional. Sus heridas tardaron en sanar, dejando marcas rosadas en su piel que ella veía cada mañana. Un recordatorio silencioso de la crueldad y la resistencia. Caleb la atendía con una devoción inquebrantable, una presencia constante pero discreta. Le preparaba tés de hierbas para el dolor. Le cambiaba los vendajes con manos firmes y amables, y le dejaba comida preparada junto a la cama antes de salir al amanecer a cazar o recolectar. Nunca hacía preguntas, nunca pedía nada. Su cuidado era puro, sin expectativas. Cuando Elara tuvo fuerzas para levantarse, descubrió que Caleb había tallado una pequeña figura de madera durante las noches. Una representación de ella misma acurrucada, con los ojos cerrados en un sueño turbulento. La colocó en su mesita de noche, y por primera vez en mucho tiempo. Elara sintió que alguien realmente la veía,
incluso en sus momentos más vulnerables. A medida que sus heridas sanaban, la curiosidad de Elara creció. Caleb era un enigma andante. Su silencio era tan profundo que parecía ser parte de su propia naturaleza. Él se comunicaba a través de gestos, de la intensidad de su mirada, de los pequeños obsequios tallados en madera que aparecían en la cabaña. Un día, Elara estaba sentada junto al arroyo, sus dedos rozando el agua fría, cuando encontró una pequeña águila de madera. Sus alas extendidas como si estuviera a punto de alzar el vuelo. Caleb la había dejado allí, un regalo inesperado. Lo alzó hacia el sol, y por un momento, se sintió ligera. Como si también pudiera volar lejos de su pasado. Un día, mientras Caleb estaba ausente, Elara se aventuró a explorar el cañón. Descubrió un claro oculto lleno de flores silvestres y una cascada que caía en una piscina de agua cristalina. Era un lugar de una belleza impresionante. Una promesa de paz en medio del desierto implacable. Cuando regresó a la cabaña, Caleb estaba sentado junto al fuego, afilando un cuchillo. Lo miró y, con un suspiro, dibujó en el suelo de tierra el contorno de la cascada y las flores. Él la observó, y una leve sonrisa, casi imperceptible, se formó en la comisura de sus labios. Sacó de su bolsa un trozo de madera y comenzó a tallar, y al día siguiente, una réplica en miniatura de la cascada adornaba la mesa. Una tarde, mientras cenaban un conejo que Caleb había cazado, Elara encontró el coraje para hacerle una pregunta más personal. ¿Qué pasó?, preguntó, su voz suave en el silencio de la cabaña. Contigo. ¿Por qué no hablas? Caleb se detuvo. Su tenedor a medio camino de su boca. Sus ojos se fijaron en los de ella, y Elara vio un velo de dolor pasar por ellos, fugaz como una sombra. Bajó la mirada. Se levantó y caminó hacia un cofre de madera desgastado en la esquina de la cabaña. Sacó un pañuelo de tela, desgastado y descolorido, y lo colocó en la mano de Elara. Dentro había un medallón de plata, oxidado por el tiempo. En un lado, tenía grabada la figura de un pequeño coyote aullando a la luna. En el otro, una inscripción descolorida que apenas se podía leer. Mis palabras se fueron con el viento del desierto. Elara entendió. El silencio de Caleb no era una elección trivial, era un juramento, un sacrificio. Ella le devolvió el medallón. Él lo guardó en el cofre, el mismo cofre donde tenía guardada una foto de una mujer con el cabello largo y un niño pequeño, ambos sonriendo. Mientras Elara recuperaba fuerzas. El mundo exterior no había permanecido en silencio. En Nueva Esperanza, la desaparición de Elara había causado un revuelo, pero no el que el reverendo Josiah Vance había previsto. Los chismes. Siempre el pan de cada día de los pueblos pequeños, se habían transformado en susurros de indignación. El excesivo celo del reverendo en el castigo, sumado a la intervención del misterioso vaquero, había polarizado a la comunidad. Hannah Miller, la partera valiente, se había convertido en la voz de la disidencia. Cuando el reverendo Vance declaró a Elara una fugitiva y un ejemplo de desobediencia espiritual, Hannah contraatacó con sus propias verdades. Visitó a las familias, especialmente a las mujeres, a quienes el reverendo había oprimido durante años. Contó la historia de la verdadera paternidad del bebé de Elara, nombrando a Jasper Thorne, y revelando cómo Jasper había huido en la noche. Cobarde y sin remordimientos, dejándola sola para enfrentar la vergüenza y el castigo. La valentía de Hannah resonó en los corazones de muchos. Especialmente entre las mujeres que habían soportado en silencio los juicios del reverendo. Algunas, que habían visto a sus propias hijas oprimidas, comenzaron a hablar tímidamente. Jasper Thorne. Al enterarse de que Hannah había revelado su secreto, intentó escapar de Nueva Esperanza. Pero el sheriff Ethan Coe, quien había estado luchando con su propia conciencia desde la humillación pública de Elara, finalmente intervino. Cansado de la manipulación del reverendo y del caos que sus juicios estaban causando. El sheriff interceptó a Jasper en las afueras del pueblo. Lo arrestó no por las acusaciones del reverendo, sino por fraude y por intentar huir de sus responsabilidades comerciales en la ciudad. Un pretexto legal que le permitió mantener el orden sin interferir directamente con los asuntos eclesiásticos.
Jasper fue enviado a una prisión de distrito en una ciudad cercana. Y con él se fue el último vestigio de la mentira que había encadenado a Elara. La partida de Jasper no calmó al reverendo Vance. De hecho, lo enfureció aún más. Su autoridad se desvanecía. Su rebaño se volvía ingobernable. Veía la mano del diablo en cada susurro de disidencia, en cada mirada desafiante. Convencido de que Elara era la raíz de su pérdida de poder. Una mancha que debía ser purificada para restaurar el orden divino, concibió un nuevo plan. La purificaremos, declaró el reverendo desde el púlpito un domingo por la mañana. Su voz vibrando con fervor. Mediante la inmersión en las aguas del arroyo, lavaremos los pecados y la devolveremos al rebaño, aunque sea arrastrándola. El anuncio provocó un escalofrío entre los feligreses. La gente de Nueva Esperanza era piadosa, pero también práctica. Habían visto suficiente celo fanático para saber que a menudo conducía a la tragedia. Hannah se sentó entre la congregación, su rostro sombrío. Ella sabía que el reverendo no se detendría ante nada. Y esta purificación podría convertirse en un ahogamiento. Mientras tanto, en el cañón, Elara había encontrado una nueva rutina, una nueva paz. La presencia de Caleb era un bálsamo para su alma. Él le enseñó a cazar, a leer las estrellas, a identificar las huellas de los animales. Ella, a su vez, le leía pasajes de los pocos libros que él poseía. Y a menudo lo encontraba observándola con una intensidad que la hacía sentir vista de una manera que nunca antes había experimentado. Un día, mientras Caleb estaba tallando una figura de mujer que miraba hacia el horizonte, Elara sintió una punzada en el corazón. Era una sensación agridulce. Una mezcla de gratitud por su refugio y la dolorosa realización de que, aunque había encontrado la paz, su pasado aún la perseguía. No puedo esconderme aquí para siempre, le dijo a Caleb. Aunque sabía que él no podía responder. Debo enfrentarlo. Por mí misma, y por Bechod. Y por lo que perdí. Caleb detuvo su talla. Sus ojos se encontraron con los de Elara. Y ella vio la comprensión en ellos, la misma sabiduría tranquila que siempre había encontrado en su silencio. Él asintió lentamente. Una pequeña confirmación de que había entendido sus palabras no dichas. Al día siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse sobre las cumbres, Caleb regresó con 2 caballos ensillados. No había necesidad de palabras. Elara montó su caballo, un nuevo sentido de propósito en sus ojos. Miró la cabaña, el refugio que se había convertido en su hogar temporal, y luego miró a Caleb. Una conexión inquebrantable había sido forjada en el silencio, en el dolor compartido, en la aceptación sin condiciones. Cabalgaron de regreso a Nueva Esperanza, no como fugitivos, sino como guerreros que regresaban a la batalla, armados no con espadas, sino con la verdad y la fuerza del espíritu. El polvo que se levantaba bajo los cascos de sus caballos era diferente esta vez. No era el polvo de la huida, sino el de la resolución. La noticia del bautismo de purificación del reverendo Josiah Vance se había extendido por Nueva Esperanza como un fuego salvaje. La plaza central, que había sido el escenario de la humillación de Elara, ahora era el punto de reunión de la comunidad. Esta vez, sin embargo, el ambiente era diferente. Había una mezcla de curiosidad mórbida y una tensión palpable, una expectativa de que algo decisivo estaba a punto de ocurrir. Cuando Elara y Caleb cabalgaron hacia la plaza. El sol de la mañana ya estaba alto, bañando el pueblo con una luz implacable. Elara montaba su caballo con una nueva postura, su espalda recta, su mirada fija, no en el reverendo, sino en la multitud. Había miedo en sus ojos, sí, pero también una resolución que brillaba como acero bajo la luz. Caleb cabalgaba a su lado, su presencia una fortaleza silenciosa. Sus ojos oscuros escudriñando a la multitud, como un centinela que protege su tesoro más preciado. La gente se hizo a un lado a medida que avanzaban. Murmullos de sorpresa y reconocimiento se extendieron por la plaza. Algunos señalaron a Caleb, el vaquero silencioso al que se creía desaparecido. Otros miraron a Elara. Notando la curación en su rostro, la falta de sumisión en su porte. El reverendo Vance los esperaba junto al arroyo que serpenteaba por el borde del pueblo.
estaba de pie en la orilla. Sus manos extendidas en una postura de bienvenida forzada, una Biblia abierta en una mano. A su lado, Deacon Tobias y otro diácono se veían incómodos, sus ojos esquivando los de Elara. Elara. Hija mía, exclamó el reverendo, su voz resonando por la plaza. Has vuelto a la luz, al camino de la salvación. Las aguas del arroyo te purificarán de tu rebeldía y te devolverán al seno de esta piadosa comunidad. Elara desmontó con la ayuda de Caleb, sus pies aterrizando firmemente en la tierra. Caminó directamente hacia su padre, deteniéndose a unos pocos pasos de la orilla del arroyo. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el murmullo del agua. No he vuelto a la luz, padre. Respondió Elara, su voz clara y fuerte. He vuelto a la verdad. Y la verdad es que no hay salvación en la crueldad, ni piedad en la humillación. Una oleada de murmullos recorrió la multitud. El reverendo Vance frunció el ceño, el color subiendo a su rostro. El Espíritu Santo te ha traído de vuelta, hija. No niegues la mano de Dios. ¿Dios? Preguntó Elara, alzando la voz para que todos escucharan. Usted habla de Dios, pero sus acciones son las de un tirano. Usted me azotó en esta misma plaza, me llamó abominación, no por los pecados de mi carne, sino porque me negué a mentir por el hombre que me traicionó. Usted me ha juzgado, padre, pero ¿quién lo juzga a usted? Hannah Mellor dio un paso adelante desde la multitud. Ella dice la verdad. Gritó Hannah, su voz un poco temblorosa pero firme. Ella llevó el hijo de Jasper Thorne, y él huyó como un cobarde mientras usted la castigaba por su propio pecado. Usted conoce la verdad. Reverendo. El rostro del reverendo Vance se puso morado de ira. Silencio, mujer. Esta es una blasfemia. ¿Blasfemia? Elara sonrió tristemente. La blasfemia es usar el nombre de Dios para justificar su crueldad. La blasfemia es exigir arrepentimiento por el dolor que usted causó. La blasfemia es ahogar la verdad bajo las aguas de una mentira. La ira en los ojos del reverendo se transformó en una locura peligrosa. Ignorando a la multitud, dio un paso adelante y agarró el brazo de Elara con una fuerza brutal. Entonces te purificaré, demonio. Aunque tenga que ahogarte yo mismo para lavar el pecado de esta familia. Arrastró a Elara hacia el arroyo, su figura luchando contra su agarre. La gente en la orilla se encogió, algunos gritaron. Caleb dio un paso al frente, pero Elara lo detuvo con una mirada. Ella quería enfrentar esto, terminarlo por sí misma. El reverendo la forzó a entrar en el agua fría, sus botas chapoteando mientras la empujaban más y más hondo. Elara luchó, pero él era más grande. Más fuerte, impulsado por una furia fanática. La gente en la orilla miraba horrorizada como la cabeza de Elara era empujada bajo el agua. Justo cuando su visión comenzaba a nublarse, sintió unas manos fuertes envolverla. No las manos de su padre, sino las de Caleb. Él se había movido con la velocidad del rayo, su presencia de repente detrás del reverendo. Sin una palabra. Caleb agarró al reverendo Vance por el cuello de su túnica y lo levantó del agua como a un trapo. Lo arrojó a la orilla con una fuerza contenida, el reverendo aterrizando en la tierra con un gemido. Caleb no perdió un segundo. Envolvió sus brazos alrededor de Elara y la sacó del arroyo, sus ojos oscuros buscando cualquier señal de daño. Ella tosió, escupiendo agua. Pero su mirada estaba fija en su padre. El reverendo Vance se levantó, empapado y furioso, el barro manchando su túnica negra. Esto es un sacrilegio, gritó, señalando a Caleb con un dedo tembloroso. Un demonio. Ambos arderán en el fuego del infierno. Pero la multitud ya no lo escuchaba. Habían visto suficiente. Habían visto la crueldad, la mentira y la falsa piedad. La figura empapada y gritante del reverendo ya no infundía miedo, sino lástima y desprecio. El sheriff Ethan Cole se movió por fin, caminando hacia el reverendo. Reverendo, dijo el sheriff, su voz grave y resonante, usted ha ido demasiado lejos. Ha violado la ley y ha puesto en peligro la vida de su propia hija. Su tiempo en Nueva Esperanza ha terminado.
Los diáconos se acercaron al reverendo, no para defenderlo, sino para controlarlo mientras el sheriff comenzaba a guiarlo fuera de la plaza. La resistencia del reverendo se desvaneció, reemplazada por una especie de asombro silencioso al darse cuenta de que su poder, la única cosa que realmente valoraba, se le había escapado de las manos. La gente de Nueva Esperanza comenzó a dispersarse, susurrando, pero esta vez eran susurros de alivio y un nuevo tipo de esperanza. El epílogo. Los días siguientes en Nueva Esperanza fueron extrañamente tranquilos. Con el reverendo Josiah Vance encarcelado en la prisión del distrito, el Sheriff Cole había encontrado suficientes pruebas de malversación de fondos de la iglesia y abuso de autoridad para justificar su arresto. Un nuevo sentido de ligereza flotaba en el aire. La iglesia, aunque vacía, ya no se sentía como una fortaleza, sino como un edificio, esperando una nueva voz. Elara y Caleb no se quedaron en Nueva Esperanza. Se quedaron solo el tiempo suficiente para que Elara sanara por completo y para ver el amanecer de un nuevo día en el pueblo. Antes de irse, Elara se despidió de Hannah Miller. Gracias, Hannah, dijo Elara, sus ojos llenos de gratitud. Tú fuiste mi voz cuando yo no podía hablar. Hannah sonrió, las lágrimas en sus ojos. Tú fuiste la mía, Elara. Nos mostraste lo que significa ser valiente. Caleb y Elara cabalgaron hacia el oeste, hacia un futuro incierto pero lleno de promesas. Encontraron un pequeño valle aislado, lejos de cualquier pueblo, donde construyeron una cabaña más grande, con espacio para crecer. Los días se llenaron de paz, Caleb cazaba y tallaba, sus manos dando vida a la madera, expresando emociones que las palabras nunca podrían. Elara cultivaba un pequeño jardín, las manos en la tierra, sintiendo el ciclo de la vida. Y comenzó a enseñar a los pocos niños errantes de familias de tramperos que pasaban, los primeros estudiantes en su escuela de una sola habitación. Un día, mientras exploraban un pequeño arroyo, encontraron a una niña pequeña, demacrada y asustada, escondida entre los juncos. Sus padres, probablemente tramperos, habían desaparecido, dejando solo un campamento abandonado. La niña, de no más de 5 años, se llamaba Elisa. No tenía a dónde ir. Sin palabras, Caleb se arrodilló y le ofreció una de sus pequeñas tallas de madera, un pequeño oso. Elisa lo tomó, sus pequeños dedos aferrándose al suave contorno de la madera. Cuando miró a Caleb, no vio a un extraño, sino a un refugio. Elara la tomó de la mano, y el corazón de la niña encontró un ritmo de paz. Así, su familia creció, elegida, no de sangre, sino de amor y necesidad. Años después, Nueva Esperanza había cambiado. Un nuevo predicador, el pastor Gideon, había llegado al pueblo. Era un hombre amable, que hablaba de perdón y comunidad, no de juicio. La iglesia se llenó de nuevo, pero la fe que se practicaba allí era más suave, más inclusiva. Forjada en la dura escuela de los errores pasados. En el pequeño valle de las colinas, lejos de las campanas de la iglesia y los juicios del mundo, Elara, Caleb y la pequeña Elisa prosperaron. Caleb había tallado una campana de madera para su hogar, un recordatorio de los viejos tiempos, pero esta campana nunca se usaba para convocar a la oración o para señalar el juicio. Era una campana de celebración. Un día, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de oro y púrpura, Elara estaba sentada en el porche con Caleb y Elisa. Elisa reía, sus manos manchadas de tierra de un día jugando en el arroyo. Caleb sonrió, un raro y gentil movimiento de sus labios que Elara atesoraba más que cualquier palabra. Elara se levantó y tomó la cuerda de la campana de madera. La hizo sonar una vez, un sonido suave y resonante que flotó por el valle. Elisa comenzó a reír y aplaudir. Caleb incluso se unió, añadiendo su tarareo grave a la música de la campana. El sonido flotó a través del cañón y más allá, llevando su alegría a las estrellas. En algún lugar en la distancia, Ancaori respondió con su propio canto, como si toda la tierra salvaje estuviera celebrando con ellos. Cuando finalmente pararon, jadeando de risa, Elara miró a su esposo y su hija adoptiva bajo la luz suave de las estrellas. Esta, dijo, es la vida que elegí. Esta es la familia que elegí. Y cada día,
la elegiré otra vez. Caleb asintió. Luego tomó la cuerda de la campana una vez más. La tocó suavemente, solo una vez, como un amén silencioso a sus palabras. El sonido se desvaneció en la noche del desierto. Pero la promesa que llevaba de amor elegido, de familia creada, de libertad encontrada, esa resonaría para siempre. En Nueva Esperanza. La gente había aprendido a vivir sin el sonido constante de campanas de iglesia diciéndoles qué hacer y cuándo hacerlo. Y en un pequeño cañón en las colinas. 3 almas que habían encontrado su camino de vuelta una a la otra habían descubierto que la música más dulce no venía de la obligación, sino de la alegría pura de elegir estar juntos. La campana colgaba silenciosa ahora, esperando el próximo momento de celebración. Y en una casa construida sobre amor en lugar de miedo, esos momentos llegarían a menudo.